Espíritu de Dios, llena mi ser. Lléname de tu santo poder. Espíritu de Dios, llena mi ser. Buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Doctrinas Bíblicas para los recién convertidos. Amén. Les invito a dar 3 glorias para la gloria de Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El tema de hoy, hermano, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es la lección número 9. Amén. Es un tema muy importante, muy maravilloso, hablar del Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender el bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso les voy a invitar a leer sus Biblias en Hechos, capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Amén. Santo es el Señor, alabado, bendito el nombre tuyo, mi amado Padre Celestial. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Maravillosa la palabra del Señor. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar para que sea Dios quien nos ministre, quien nos hable hoy a través de su palabra. Nos consuele, nos exhorte, nos guíe y nos levante para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Ahí cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús el Cristo, tu Hijo. Reconocemos que no somos dignos ni honestos, Padre. Solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, Padre. Con tu ayuda vamos avanzando. Con tu ayuda seguimos escalando los peldaños, Señor. Sin ti nada somos. Somos polvo de esta tierra, Señor. En tu nombre, Padre, caminamos, en tu nombre nos levantamos, por ti vivimos, por ti respiramos, bendito Dios. Te ruego en esta hora que nos hables a través de tu palabra. Mi amado Espíritu Santo, guíanos ahora, háblanos, ministranos, Espíritu Santo de Dios. Oh, alabado el nombre de Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh Señor amado poderoso, ahora enseñoréate de este mensaje, de esta enseñanza. Y seas tú, oh, derramando maná del cielo, ministrándonos. Que tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Oh, santo, santo sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que tu palabra llegue a las profundidades de nuestro corazón, que tu espíritu se mueva conforme a tu voluntad. Oh Señor, haz obra maravillosa en este mensaje. Glorifícate, derrama fuego, derrama poder, derrama presencia tuya, Señor, porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aleluya, Cristo vive. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Glorifícate, Señor, que te sientan ahí en sus hogares, cada hermana, cada hermano, Señor. Derrama tu presencia, te ruego en el nombre de Jesús. Quede inoperativo toda obra del diablo que se oponga, Padre, no prevalezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorias a tu nombre. Gracias, Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Santo, bendito es el nombre de Dios. Amén. Como hemos leído hoy, hermanos, la palabra del Señor nos dice y nos habla del Espíritu Santo. El tema de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es una promesa. Amén. Antes que nuestro Señor Jesús partiera, vuelva al Padre, como Él mismo lo dijo, les habló a sus discípulos y les dijo, es necesario que todo esto acontezca, es necesario que el Hijo de Dios sea entregado, crucificado, que muera y que al tercer día resucite. Amén. Todo esto era necesario para que
sea que envíe Dios al Consolador, el cual nuestro Señor Jesucristo había pedido al Padre para que envíe al Consolador. Y para eso les voy a invitar a San Juan 14:16. Alabado el nombre de Cristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa es la promesa, amén. La promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo a los apóstoles, a sus discípulos. Le dijo que era necesario que Él parta, era necesario para que el consolador venga. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo, amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, el Espíritu de verdad, amén, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mismo Señor Jesucristo estaba con los discípulos, amén. Pero era necesario que Él vuelva al Padre y que en lugar de Él venga el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios en esencia, en espíritu, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer el verso 25 del mismo capítulo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él dijo que no los dejaría huérfanos ni solos a sus apóstoles, a sus discípulos, sino que enviaría al Consolador. Amén. Quien les guiaría a toda verdad. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Este es el Espíritu Santo. Es una promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos, que enviaría al Consolador, que era necesario que el Hijo de Dios sea entregado, muera, y resucite al tercer día. Era necesario, pero Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y en el capítulo 15 de San Juan, al siguiente número 15, el verso 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Amén. Pero cuando venga el Consolador, el 26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. El Espíritu Santo daría testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y dice que cuando el Señor Jesucristo les hablaba todas estas cosas a los apóstoles, dice que ellos se entristecieron. ¿Saben por qué? Porque habían caminado con el Maestro, con el Salvador, con su Señor. Y ahora su Señor les estaba diciendo que los dejaría. Amén. Y ellos dicen que se sentían tristes. Y era necesario que todo esto acontezca. Y vamos a leer el capítulo 16, verso 5, para poder comprender un poco más la palabra del Señor. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué decía el Señor Jesucristo esto? La respuesta está en el 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amén. Es que, hermano, Jesucristo les estaba diciendo que Él iba a volver al Padre, el que le envió. Amén. Y que era necesario todo esto que aconteciera. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver en el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Es que nuestro Señor Jesucristo estaba en un cuerpo de carne y hueso como el de nuestro, estaba limitado, pero era necesario que Él vuelva al Padre y sea enviado el Consolador, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, para que pose en nuestros corazones y nos dé poder, nos dé autoridad. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer en el verso 13, el capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, dice, la verdad. Amén. Había un propósito. A toda verdad nos guiaría el Espíritu Santo de Dios, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cada uno trabaja, opera en diferente, pero están unidos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo opera. Pero los tres están unidos, están cumpliendo una misión. La misión de nuestro Señor Jesucristo era ser entregado, era que padeciera, que sea crucificado, que muere, que resucite al tercer día para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. Santo es el nombre del Señor. Pero también era necesario que todo esto acontezca para que el Consolador venga, el Espíritu Santo de Dios, y more y pose en nuestros corazones para no estar solo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado. Aleluya. Cristo vive. Amén. Entonces era necesario. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Amén. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, amado hermano, amada hermana, nos va a guiar el Espíritu Santo de Dios. Es por eso, es importante que el creyente, el Hijo de Dios, busque ser bautizado en el Espíritu Santo. Busque, clame al Señor y le pida: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso les voy a invitar a Lucas capítulo 24, verso 49. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Pero vamos para comprender el 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ahí el Señor Jesús está explicando. Amén. A sus discípulos, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. El bautismo del Espíritu Santo también es la investidura de poder. Amén. Investidura de poder es la promesa del Padre que enviaría. Y dice que sus discípulos, oyendo la palabra, el mandato de nuestro Señor Jesucristo, así hicieron, obedecieron. Qué importante es la obediencia. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice que los discípulos guardaron la palabra de Dios y lo pusieron por obra. Obedientemente esperaron en Él. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Alabado tu nombre, Jesús. Aleluya. Cristo vive. Hechos capítulo 1. El verso 4. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos estaban esperando en Jerusalén, tal y cual como nuestro Señor Jesucristo les había ordenado. Amén. Esperando la promesa del Padre, esperando ese bautismo del Espíritu Santo, esperando ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito, que seamos testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo a través del Santo Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo ordenó a los discípulos que le esperasen en Jerusalén, para que reciban la investidura de poder. Santo, mi alma te alaba, porque dice: Juan ciertamente bautizaba en agua para arrepentimiento de pecado, pero él mismo dijo: detrás de mí viene el cual no soy digno ni desatar las sandalias suyas. Dice: él bautizará con Espíritu Santo, fuego y poder. Amén. Y aquí se va cumpliendo la palabra del Señor. Y dice que los discípulos así esperaron. Esto es importante que sepamos. El Espíritu Santo es una promesa del Padre para sus hijos. Y lo dio, dice, a sus apóstoles. Amén. Y dice que ellos esperaron. Por eso vamos a leer ahora Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué hermoso, hermano. Los hijos de Dios debemos de estar unidos, orando uno por otro, clamando,
alabando el nombre del Señor, esperando siempre en Dios, esperando en sus promesas, confiando, no desconfiando, no dudando, sino confiando, porque Dios se agrada en eso, cuando sus hijos confían en Él, cuando sus hijos esperan en Él, en eso se agrada. Dios se agrada en sus hijos que lo están buscando en oración, en ayuno, en clamor, que tienen hambre y sed de su palabra, que buscan que sus lámparas estén encendidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que los apóstoles estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, la investidura de poder. Y dice que de repente, el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué maravilloso, hermano. Se cumplió la palabra del Señor, lo que Cristo había prometido, porque Dios es, bendito sea el nombre del Señor. Dios responde, hermano, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que Él promete, Él cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos que el Espíritu Santo descendió, la promesa cumplida, descendió sobre los apóstoles que estaban orando, clamando al Señor. Y dice que todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y como dice, ¿cuál fue la señal? Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Qué glorioso es esto, hermanos, maravilloso. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, lenguas que nunca habían hablado, hermano. Un fuego del cielo cayó sobre ellos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, la promesa. Por eso el Hijo de Dios siempre debe estar pidiendo, Señor, es una promesa. Tú has prometido derramar tu Espíritu Santo, bautizarnos con tu Espíritu Santo. Tú has prometido, Señor. El Hijo de Dios siempre debe estar pidiendo esto porque es necesario, es una promesa y debemos pedirlo para ser investidos del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y dice, hermanos, esto dice la palabra del Señor, que todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue algo maravilloso, glorioso. Dice que hablaban otras lenguas que ellos nunca habían hablado. Amén. Y dice que en el verso 7... y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Amén. En Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Esta gente estaba maravillado, estaban atónitos, sorprendidos, como estos hombres galileos, bendito sea el nombre del Señor, hablaban en su lengua y hablaban en su lengua y no solamente que hablaban, sino que glorificaban en sus lenguas de ellos. Amén. Ese es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza de esa manera, haciendo hablar nuevas lenguas, lenguas que uno nunca ha hablado, angelicales, como también puede ser un lenguaje que nosotros hemos oído de otros países, pero nunca hemos podido hablar, porque para poder hablar tendrían que enseñarnos. Pero el Espíritu Santo ha dado. He visto gente que ha hablado portugués, cual nunca ha hablado, solamente el español, castellano, pero Dios bautiza como Él quiere. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que así fueron llenos del poder de Dios, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, la promesa del Padre. Amén. Recibieron la investidura de poder. Hermanos, yo recuerdo en una ocasión, bendito sea el nombre del Señor, cuando yo tenía 12 años, a mí el Espíritu Santo me bautizó. El lugar donde yo congregaba,
porque mi madre ha sido cristiana de muy joven, y cuando yo nací, ella me inculcó la palabra de Dios, me inculcó el servir a Dios, la oración, que es importante que los hijos de Dios estemos en oración, en clamor, siempre manteniendo una comunión con el Padre, amén. Y ella me enseñaba siempre a orar, a clamar, y Dios siempre responde a nuestras oraciones. Ella siempre me enseñaba, y ella congregaba en una iglesia y ahí nos llevaba, y el siervo de aquella iglesia invitó a un evangelista, y el evangelista empezó a predicar del bautismo del Espíritu Santo, que es importante que los hijos de Dios lo pidan porque es una promesa, amén, como les estoy explicando. Y yo tenía ahí 12 años y estaba muy atenta a la prédica de este siervo de Dios, cuando él dijo estas palabras que a mí mucho me impactó, y dijo, ¿no? ¿Quieres ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pídele a Dios. Pídele y no dejes de pedir, pídele y Él va a derramar su espíritu sobre ti. Entonces yo me agarré de esa palabra, creí en esa palabra. Yo tenía 12 años y terminó la prédica, todos se despidieron, hubo derramamiento del Espíritu Santo, fue maravillosa aquella noche, y terminó y nos fuimos a mi casa, y yo antes de dormir le decía, Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Empezaba a clamar y a orar al Señor, pedirle, porque me había causado mucha admiración, me había llamado mucho la atención que si uno pide, recibe. Amén. Entonces yo empecé a pedir, pasó el primer día y empecé a ser constante, pedirle toda mañana, tarde y noche. Le empecé a pedir, clamaba, oraba, caminaba. Quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Bautízame en el Espíritu Santo. Bautízame en el Espíritu Santo. Y estaba clamando. El primer día no pasó nada. Continué en el segundo día y había una necesidad en mí, un anhelo, un deseo, porque realmente yo anhelaba, deseaba ser llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu Santo. Y empecé a pedir el segundo día de la misma manera. Señor, ayúdame, yo quiero recibir el bautismo de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, para servirte, para agradarte, Señor. Quiero recibir el bautismo. Y empezaba a clamar, a pedir en el segundo día. No pasó nada. Y en el tercer día no paraba. Mi oración era tan constante, tan insistente era la oración. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces pedimos y como que dejamos de pedir. Amén, nos cansamos. Pero si uno quiere obtener, tiene que ser persistente, tiene que ser constante en la oración, en la petición, en el clamor. Entonces Dios va a responder de acuerdo a tu necesidad, a tu anhelo, a tu decisión, a tu entrega. Amén, a ese deseo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo empecé a clamar y en el tercer día estaba clamando y me acuerdo que mi madre me dejó, se había ido al mercado y me dijo, vas lavando los platos. Amén. Y estaba yo lavando los platos cuando de pronto le digo, Señor, yo te he pedido, bautízame, por favor. Yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Y de pronto sentí como cantar y alabar a Dios. Y me puse a alabar a Dios. Vino una alabanza que dice, apodérate de mí, ¿no? Apodérate, apodérate, apodérate de mi corazón. Y empezaba a cantar al Señor, y esa alabanza, y estaba lavando mis platos, y esa alabanza, cuando de pronto yo sentí que algo como un fuego caliente descendió del cielo y vino sobre mi cabeza, sobre todo mi ser, y empezaba a danzar y mi boca empezó a soltarse y empezaba a salir palabras, lengua, y yo dice, ¿qué es esto? Pero seguía yo, como yo quería recibir el bautismo del Espíritu Santo, dejé que el Espíritu Santo obre en mi vida, amén, y empecé a hablar lengua, y ese día fue glorioso, maravilloso, sentí el bautismo del Espíritu Santo en todo mi ser, todo mi corazón se llenó de un gozo, algo especial, algo extraordinario que no podría explicar con mis propias palabras. Pero hermano, si usted pide, recibe. Amén. Porque al que pide, recibe. Al que toca, se le abrirá. Y al que llama, se le oirá. Dice la palabra del Señor. Y aquel día el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Es maravilloso lo que Dios hace, hermano. Por eso, ¿para qué?
Por como dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos, hermanos. Soy testigo del poder de Dios. Soy testigo de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo, hasta lo último de la tierra. Y usted también puede ser testigo del poder de Dios. Puede recibir la investidura de poder si lo pide, porque la palabra de Dios dice: el que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe, no dudando, sino creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, Cristo vive, amén. Y hermanos, como dice la palabra de Dios, vino sobre los apóstoles el Espíritu Santo, y dice que la palabra del Señor dice que Pedro empezó a predicar, amén, a predicar la palabra de Dios. Y dice que él citó la palabra de Dios del profeta Joel. Dice el capítulo 2 de Hechos, verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y dice que el apóstol Pedro citó este libro del profeta Joel, y dice la palabra del Señor que empezó a predicar. Es verdad, hermano, el bautismo del Espíritu Santo sigue hoy en día. Todo el que pide va a recibir, hermano. No ha cambiado, no es que era para esos tiempos nomás. Sigue siendo para hoy en día. El Espíritu Santo sigue ahora manifestándose, obrando. Amén. Sigue ayudando a la iglesia de Cristo, que es usted, que soy yo. Amén. Y entonces dice que el apóstol Pedro, habiendo recibido la investidura de poder, la promesa del Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Cristo vive, dice que predicó y llamaba al arrepentimiento al pueblo judío, a todos aquellos, para que se arrepientan y sean salvos. Amén. Pero dice que les decía, había un poder, había una autoridad, no había temor, no había miedo, porque cuando uno es lleno del Espíritu Santo no hay temor, no hay miedo. Todo lo hace con amor, con pasión, lo hace con mucho anhelo, con mucha entrega de ganar almas, porque de eso se trata. Para eso Dios derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, para poder ganar almas, para que las almas sean salvas de la condenación eterna y hereden la vida eterna. Amén. Mi alma te alaba, Cristo. Y dice que el apóstol Pedro empezó a predicar con autoridad. Y le dijo el verso 38 del capítulo 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y dice que aquel día el apóstol Pedro ganó 3,000 almas. Amén. 3,000 personas se convirtieron a Cristo Jesús. Y vamos a leer en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que sus hijos estemos unidos, que sus hijos siempre estén buscándolo en oración. Usted no diga: yo no estoy preparado, yo no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, sí puede, en el nombre de Jesús. La decisión la toma Dios, no usted. Usted solo pida, clame, conságrese para Dios, pida y Dios le dará. Amén. Porque usted está pidiendo algo bueno, hermano. Usted no está pidiendo cosas terrenales, sino usted está pidiendo cosas celestiales, y Dios ordena que anhelemos las cosas celestiales, que procuremos anhelar y mirar las cosas de arriba y no las terrenales. Amén. Entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina, estaban ahí buscando de Dios, orando de Dios. Y dice que Pedro recibió con todos los apóstoles autoridad, poder, fueron investidos del poder de Dios, predicaban y ganaban almas. No solamente ganaban, sino que también dice que los enfermos eran sanados. Amén.
Por eso, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo es la investidura de poder sobre la vida del creyente santificado. Amén. Como hemos leído en Lucas 24, 49, la investidura de poder. Amén. Es una promesa para ser testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es glorioso. Otra cosa, hermano, nadie puede enseñarnos a hablar lengua. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. No. Cuidado, no se deje engañar. Santo es el nombre del Señor. El que nos bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando pedimos también el bautismo del Espíritu Santo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el que bautiza. En el nombre de Jesucristo recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Como Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero nuestro Señor Jesucristo bautizaría en Espíritu Santo, fuego y poder. Y eso es lo que se cumplió cuando los discípulos, los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado. Hoy en día usted quiere ser lleno, pida en el nombre de Jesús y recibirá. Pero pida con fe, no dudando, sino creyendo que se hará. Bendito sea el nombre del Señor. También es un don. Dios no cesó de darlo después del Pentecostés. Y les voy a invitar a Hechos capítulo 10. Alabado el nombre del Señor. Dicen que Cornelio era un varón piadoso, temeroso, que había también recibido la palabra de Dios, había creído en nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás. Y dice que él estaba orando, clamando, y eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios, estar orando, clamando, buscando en oración, buscando en vigilia, buscando en ayuno, leyendo la palabra, escudriñándonos, alimentándonos, hermanos, porque la palabra es pan para nuestra vida espiritual, que nos va a hacer crecer cada día más espiritualmente, hermanos. Amén. Es importante. Hoy en día muchos hermanos no leen la Biblia, ni oran. ¿Cómo Dios va a responder sus oraciones? 10, 15, 20 años sirven a Dios y todavía no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se consagran totalmente, hermanos. Porque no se niegan. Hay que ser constante. Hay que estar ahí constantemente pidiendo y clamando, y el Señor va a responder. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Cornelio estaba en oración, estaba clamando, y dice que también hacía muchas limosnas, ayudaba al pueblo, y dice que eso le agradaba a Dios, dice que estaba orando a Dios siempre. Qué maravilloso es el nombre del Señor, amén. Y dice que él en una visión, dice que todo lo que él hacía, todo lo que él ayudaba, todo lo que él estaba orando, dice que Dios envió en una visión, le mostró. Vamos a leer el verso 3, dice, Hechos capítulo 10, verso 3. Este vio claramente en una visión como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Amén. Y le empezaba a hablar el ángel de Dios diciendo que todas las limosnas que él había hecho, toda la oración, todas las cosas buenas que había llegado ante la presencia de Dios y que Dios se había agradado. Es por eso que el ángel de Dios le dice que invite a Pedro a su casa. Amén. Y también le habló a Pedro y dice que finalmente Pedro va a visitar a la casa de Cornelio. Y dice que en la casa de Cornelio dice que todos estaban ahí unánimes esperando a Pedro para recibir la palabra de Dios. Amén. Aleluya, Cristo vive. Y dice que cuando Pedro llegó les empezó a ministrar la palabra de Dios. Y vamos a leer el 45. Y los fieles en la circuncisión, el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, hermanos, maravilloso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén.
Vemos que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, los gentiles. Es que Cristo no solamente vino a salvar a los judíos, sino vino por los gentiles, por todo el mundo. Amén. Como dice la palabra de Dios, por cuanto dice que el Padre amó a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea más tenga vida eterna y no se pierda. Amén. El Espíritu Santo era para todo aquel que crea. Bendito sea el nombre de Dios, alabado. Y vemos que Cornelio y toda su casa fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y no ha cambiado la palabra de Dios. Hasta en estos días se sigue derramando el Espíritu Santo. Todo el que cree, si usted cree, va a recibir. Si usted confía en Dios y pide a Dios, lo va a recibir. Va a recibir ese sello, va a recibir esa investidura de poder. Que eso es lo que Dios quiere de todos los hijos de Dios. Que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser guiados a toda verdad. Porque la palabra de Dios, como hemos leído en San Juan, nos guiará a toda verdad, nos dará discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Amén. Entonces dice que ellos fueron llenos, hermanos. Es que esto no solamente era para judíos, era no judío, era para todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, ellos fueron llenos. Por eso la palabra de Dios nos dice que no ha cesado de darlo, lo sigue dando, es aún para estos días. Por eso el profeta Joel, bendito sea el nombre de Dios, profetizó que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y se cumple la palabra del Señor. Entonces, como la Biblia misma lo enseña, es dado aún en estos tiempos, hermanos. Dios no ha cesado de darlo, aún después del Pentecostés. Amén. Es dado también a los que obedecen. Por eso es importante que los hijos de Dios guarden la palabra del Señor. Guardemos los mandamientos. Amén. Entonces el Padre enviará la promesa, hermano. Ahí sí, con gusto. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos guardando la palabra de Dios. Estamos viviendo como a Dios le agrada. Amén. Dios es el que va a derramar su Espíritu sobre nosotros. Usted no diga de repente, yo no puedo, no soy capaz. Déjelo al Señor. El Señor es el que se encarga, pero sí conságrese para Él. Sí viva en esa vida de oración, una vida de comunión íntima con Dios, siempre dando lugar a Dios. Mira que Daniel oraba 3 veces al día. Hoy, ¿cuántos hijos de Dios ni oran ni media hora? Amén. Ni siquiera oran, hermano. Oran cuando se acuerdan o cuando tienen alguna dolencia. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que todos los días estemos en comunión con Él, porque nuestro Padre quiere hablar con nosotros. Amén. Quiere llenarnos de su Espíritu Santo. No quiere que usted pasen los años y no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Él quiere que usted sea llena del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hasta las enfermedades se van, hermano. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios está dentro de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Ahora que usted está recibiendo la doctrina, no lo tome en poco. Esto es importante. Muchas veces cristianos reciben la doctrina, reciben las enseñanzas y luego solamente tratan de cumplir, enviar sus tareas. Pero ¿qué sucede? No viven la palabra. Y esto no se trata solamente de responder o enviar sus tareas. Se trata de vivir la palabra. Se trata de aplicar lo poco que están aprendiendo en su vida. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque finalmente Dios es el que los va a recompensar. Dios es el único que nos va a recompensar. Y si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, Él nos responderá, Él nos recompensará, Él derramará su Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. He visto casos, hermanos, en las iglesias cuando había bautismo del Espíritu en las aguas, los hermanos que se habían preparado, esperaban aquel día y muchos recibían, no solamente eran bautizados en las aguas, sino que en cuanto salían de ser bautizados, recibían el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, ganaban con una pasión, con un amor para ir y predicar, ganar alma para Cristo. Alabado el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y procuren pedirlo, procuren anhelarlo, procuren en oración pedir. No permitan que el diablo venga con sus mentiras y con sus engaños, haciéndole creer que usted no está preparado, que usted no sabe. Eso déjenlo en las manos del Señor, porque el Señor sabe a quién lo va a dar y en qué momento va a derramar. Lo que Dios quiere de usted y de mí es que lo busquemos en espíritu y en verdad, que seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo sigue dando. Él es el bautizador
bautizador y esto sigue dando aún en estos tiempos, sigue dando el bautismo del Espíritu Santo, se sigue dando, amén, porque Dios es el mismo, no ha cambiado y se lo da a los que obedecen, amén. Aún bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Es necesario para evitar la tibieza, hermanos. Amén. Para no enfriarnos, porque la palabra de Dios dice que al tibio lo vomitará de su boca. Y Dios no quiere tibios ni fríos. Él quiere calientes, hombres y mujeres, hijos de Dios, pero llenos del Espíritu Santo, con sus lámparas encendidas, que seamos luz para alumbrar en medio de estas tinieblas. Eso es lo que Dios quiere de usted, de mí, que seamos de bendición aún para nuestros vecinos, como estos apóstoles dicen que estaban orando, estaban clamando, esperando la promesa de Dios, esperando en Dios, pero en ayuno, en oración, clamando, unidos, no desunidos, no pensando mal contra el prójimo, contra el vecino, no deseando lo malo, sino confiando en Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y dice que es importante para evitar la tibieza, hermano. Dios no quiere tibios, ni mucho menos fríos. Dios nos quiere calientes, amén. Dispuestos para heredar en la vida eterna, hermano. Para ser herederos de esas promesas que Él ha prometido a todos sus hijos, amén. También es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser testigos, como dijo el Señor Jesucristo, como hemos leído en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el fin del mundo. Amén. También es un mandamiento del Señor. Él ordenó a sus discípulos, recibiréis, dice, la investidura de poder. Y así fue, hermanos. Amén. Ellos esperaron. Por eso hay que ser pacientes. Cuando Dios promete algo, Él va a cumplir. Pero va a derramar su espíritu o va a cumplir con las promesas que le haya hecho, siempre en cuando usted y yo seamos obedientes a su palabra. Siempre en cuando nosotros estemos buscando en oración, en ayuno, en vigilia. Amén. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir una misión acá en la tierra. Pero ¿cómo estuvo aquí? Porque era el Hijo de Dios, no dijo, bueno, yo no voy a orar o no necesito. No, Él oraba, Él ayunaba, Él vigilaba, estaba leyendo la palabra de Dios. Dice que Él cada día siempre estaba escudriñando para enseñar al pueblo. ¿Saben para qué? Para darnos ejemplo de humildad, de obediencia. Santo, mi alma te alaba. Bendito Cristo, alábale, hermano, glorifícale a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Es un mandamiento del Señor para que seamos testigos del poder de Dios, amén. Para tener poder en el servicio del Señor, cuando usted salga a predicar la palabra de Dios, haya palabra de Dios, sea el Espíritu Santo que convenza al hombre de su pecado y no sea usted, sino sea Dios mismo obrando a través de usted, porque nosotros no podemos hacer nada, hermano. El que sana es Dios, el poder es de Dios, la obra la hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, amén. Entonces es necesario que los hijos de Dios busquemos ser bautizados en el Espíritu Santo para tener poder en el servicio, en predicar la palabra, para entender las Escrituras. Amén. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Primera de Juan capítulo 2 verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Acá hay algo muy importante, hermanos. Si bien el Espíritu Santo de Dios nos enseña y nos hace entender las Escrituras porque nos va a guiar a toda verdad, pero es importante que permanezcamos. Amén. Hay muchos también que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero luego se han apagado. ¿Por qué? No porque el Espíritu los haya dejado, porque no han permanecido, no han guardado la palabra, no se han mantenido en una vida de oración, de clamor, de ayuno. Y es por eso que han menguado, porque el camino del cristiano no es hacia atrás, sino es hacia adelante. Cada día más anhelando las cosas de Dios, cada día más escalando los peldaños. Amén. Eso es lo que Dios quiere, sus hijos que sean prosperados espiritualmente. Amén. Del resto usted no se preocupe, porque el resto viene por añadidura. Él conoce qué es lo que nos hace falta.
falta, qué es lo que necesitamos. Pero si sus hijos no están bien espiritualmente, seremos presas fáciles para el diablo y fácilmente podremos desviarnos del camino de Dios y no podremos heredar el reino de los cielos. Amén. Es por eso, hermano, que el cristiano cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo hay que cuidarlo, hay que permanecer en oración, en ayuno, en clamor. Amén. Esta carne muchas veces no quiere orar. Es que ella no va a querer orar, amén. Pero el Espíritu Santo cuando está ahí te dice, ora, no has orado hoy día, busca a Dios, ora, no has leído la palabra, Él te va a ayudar, Él nos redarguye, Él nos instruye, amén. Por eso es importante, hermanos, que pidamos el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso nos va a ayudar a que nosotros crezcamos espiritualmente. Amén. ¿Cómo podemos recibirlo? Podemos recibirlo a través de la oración personal, como les contaba mi testimonio. Amén. Yo le pedí al Señor y el Señor derramó el Espíritu Santo sobre mi vida y me bautizó a los 12 años. Maravilloso el Señor. Dios hizo cosas maravillosas en mi vida, hermano. Dios no hace excepción de personas. Dios no mira si eres alto, eres bajo. No, Él no mira nada de eso. Él solo ve un corazón dispuesto, basta para que Él obre. Amén. Entonces, uno ora y Dios también, al oír tu oración, puede derramar su Espíritu Santo sobre su vida de usted. Amén. Así que pídale, hermano. También podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo escuchando la palabra de Dios. Y para eso les voy a invitar a Hechos capítulo 10, verso 34. Ahí busquen en sus Biblias. Amén. Lo hemos leído en denantes. Eso sucedió cuando Pedro visitó la casa de Cornelio. Amén. Mientras dice que él predicaba, les hablaba la palabra de Dios. Dice que cayó el Espíritu Santo y dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Verso 10, vamos a leer el 44. Amén. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y ahí es cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. También se recibe el bautismo del Espíritu Santo, que usted está escuchando el mensaje como ahora está escuchando y de pronto cae el Espíritu Santo sobre usted. Amén. De esa manera también se recibe, se puede recibir, es una de las maneras en que usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y también hecha también por otros, que otros oren por usted. Vamos a Hechos 8:15. Esto es importante que usted sepa. Hechos capítulo 8, verso 15. Los cuales habiendo venido, oraron, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces también es de esa manera, hermano. Yo, en mi caso, en la experiencia que tuve con el Señor, fue por oración personal. Amén. Dios puede derramar el bautismo del Espíritu Santo si usted se lo pide. Amén. También he visto, bendito sea el nombre del Señor, cómo se tiene que cumplir la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Amén. Gloria a Dios. Nadie puede venir a enseñarle porque eso no está escrito. La palabra de Dios nos enseña que el mismo Espíritu desciende sobre nosotros y Él es el que nos da el hablar en nuevas lenguas. Amén. También he visto cuando siervos han impuesto las manos o han clamado, han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso les digo, hermanos, si usted pide, va a recibir, como dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay que tener un verdadero arrepentimiento de corazón. Amén. No de boca para afuera, no decir gloria a Dios, yo sirvo a Dios, pero mi corazón está duro. Mi corazón está pensando en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Mi corazón todavía está deseando lo terrenal y no las cosas celestiales. Amén. Entonces Dios no va a derramar su espíritu ahí. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera entrega, no hay un verdadero arrepentimiento. Amén. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que tener hambre y sed de oír la palabra de Dios, así como yo tenía esa sed, ese anhelo, como la casa de Cornelio, todos estaban, dice, toda la familia estaban esperando a Pedro para escuchar la palabra de Dios. Había un anhelo, había un deseo. Este varón estaba orando, clamando a Dios, y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que lo busquemos en la madrugada, que lo busquemos en los tiempos que hay libre. Hoy dice, estoy estresada, hay muchos hermanos
hermanas que están estresadas y se ponen a ver series, se ponen a ver películas, se ponen a ver novelas. ¿Y usted cree que así recibirá el bautismo del Espíritu Santo? Y después todavía reclama, Señor, ¿por qué no me bautiza? Pues ahora usted ya sabe por qué no recibe, porque está dando lugar a otras cosas y no a Dios. Amén. Entonces, hermanos, si usted quiere ser lleno, quiere ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, la investidura de poder, a buscar en ayuno, en oración, en clamor, en eso se agrada a Dios. Entonces Dios derramará su espíritu. Amén. Tener fe y ser obediente. La obediencia es muy importante. Amén. Dice, si me amáis, mis mandamientos guarda. Dice, guarda los mandamientos de Dios. Es importante que los hijos de Dios guardemos la palabra. Amén. Porque en eso se agrada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuáles son las evidencias que yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Poder para con Dios y para con los hombres. Que voy a tener autoridad. Va a haber la unción. El Espíritu Santo de Dios va a estar en esa persona para evangelizar, para predicar, para hablar. Así como estuvo en Pedro. Mira, cuando él recibió el Espíritu Santo, la promesa, dice que él predicó sin temor, sin miedo en todo Jerusalén, cuando ahí habían sido perseguidos y tantas otras cosas más. Amén. Pero él habló la palabra de Dios, predicó la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo? Vamos a ir a Hechos. Alabado el nombre del Señor. Cómo les habla. Y le dice en el verso 38, pero les dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un don también, amén. Entonces él predicó así y les exhortaba, dice, amén. En el 40, vamos a leer el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación, amén. Así les hablaba con poder, con autoridad, porque tenían la investidura de poder, habían sido llenos del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo no hay temor, no hay miedo, amén, sino que el mismo poder de Dios te da esa autoridad, te da ese valor para poder predicar, para poder hablar, amén. Les quiero compartir un testimonio. En una ocasión yo tengo mi negocio y compraba mercadería. En aquel entonces iba sola a comprar mi mercadería y siempre tomaba los taxis. Y recuerdo que me tocó un taxi y yo hice el trato con el taxi, subí mi mercadería, todo. Y el Señor, cuando estamos ya avanzando, empieza a hablar lisura, empieza a comportarse mal, empezaba a mirar cualquier cosa que veía en la calle, insultaba. Y yo decía, ay, santo Dios, ¿cómo yo me he subido en este carro? Dios mío, bueno, Señor, guárdame, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Amén. Y así todo enmelantonado, así todo así como fuerte, ¿no? Empezaba a hablar, gritar, y yo estaba preocupada, decía, Dios mío, ¿cómo me he subido a este carro? Cuando empezó a hablar y decir tantas cosas, y luego me empieza a hablar ya a mí, y me dice, ¿usted es hermana? Y yo le digo, sí, soy hermana, le digo, ay, los cristianos, que esos cristianos son más mentirosos, empieza a hablar mal y lamentablemente, hermano, es la verdad. Hay muchos cristianos que han dado mal testimonio, de nombre, ¿no? Pero han dado mal testimonio y que ya las personas ya no quieren ni creer, hermano. Esa es la verdad, hermano. Hermanos mintiendo, hermanos estafando, hermanos engañando. Y eso es lo que hace quedar mal, hermano, el evangelio. Amén. Y este hombre había tenido esos tipos de experiencia. Amén. Entonces, por eso cuando yo dije que era hermana, empezó a decir que los hermanos son así. Ese hombre hablaba sin temor, hermano. Ni respeto había, que siendo yo una dama, ¿no? Ni respeto, no le importaba nada. Y empezó a hablar y decir cosas. Y yo empecé a orar dentro de mi Señor. Yo, Padre, no sé cómo no le he visto la cara antes de subir este taxi. Amén. Bueno, Señor, ya estoy aquí, ayúdame. Si quieres, utiliza mi boca, heme aquí, Señor, clamando ahí. Y cuando le digo, Señor, ¿le puedo hablar? Y el Señor me dice, sí, pero no sé cuánto, porque en realidad Él me buscaba la conversación. Entonces yo le digo, Señor, disculpe, le digo, pero si usted me deja hablar sería bueno. Amén, así como yo lo escuché,
quisiera también que usted me escuche. Y el Señor, a ver, hábleme, ¿qué me va a hablar? Y le empecé a hablar de la palabra y le decía, Espíritu Santo, habla tú, porque tu palabra, la palabra de Dios dice, y es la palabra de Dios dice, que el Espíritu convencerá del pecado al hombre, amén. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos, amén. Es el mismo Espíritu Santo quien se encarga de obrar, de hacer la obra a través, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y empecé a hablar la palabra de Dios y la palabra de Dios empezaba a fluir en mi vida y empezaba a hablar la palabra de Dios y le decía que a él le decía que no ponga la mirada en los hombres. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios nos ha fallado, Cristo Jesús no nos ha fallado. El hombre es el que falla, hasta nosotros mismos fallamos, pero Dios no falla. Él es bueno y Él le ama. Y empezó a hablar la palabra de Dios y de pronto, hermanos, ya estábamos cerca al lugar donde yo tenía que bajar. Y fue tan poderosa la palabra de Dios que empezó al carro a llenarse de la presencia de Dios. Y ese hombre tan fuerte, tan así envalentonado, ¿no? Tan así muy que demostraba pues que no tenía miedo a nadie. El Espíritu Santo empezó a tocar su corazón y yo le digo, Señor, ¿puedo orar por usted? Y él dice, amén. Y empezamos a orar, empiezo a orar y el Espíritu empezó a darme sabiduría y empezó a clamar, Señor, ten misericordia, sálvalo, Padre, cambia su vida. Yo le digo, Señor, ¿quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal? Sí. Y le empecé a orar y empezó a aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hermano, el hombre estaba llorando. ¿Saben por qué? Porque Cristo había tocado su corazón. El Espíritu Santo de Dios había convencido de su pecado a este varón. Amén. Y él dijo, no sé, señora, pero usted realmente es una hija de Dios. Yo he sentido algo diferente en mi carro. Hermano, no era el hombre el cual yo tomé el carro. Dios había obrado. Amén. Por eso es que Dios quiere que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagan la obra, para que ganen almas para Cristo, para que esas almas no sean condenadas y echadas al fuego eterno, sino sean salvas y hereden la vida eterna. Ese es el propósito de recibir la investidura de poder. Amén. Y no solamente eso, sino para que los enfermos también sean sanados. En una ocasión, una hermana me dice, hermana, mi nieto ha tenido susto, parece. Mire, sus ojitos están hundidos. No sé qué debo hacer. Y yo le digo, hermana, vamos a orar. Y como la palabra de Dios dice que hagamos la imposición de manos, pero el Señor Jesús dijo, no, también ordenó en su palabra. Poner las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y fui, hermano, y dije, vamos a orar. Y cuando hago la imposición de manos, yo sentí que un espíritu, dije a ti, espíritu de susto, en el nombre de Jesús, te digo, fuera, sal. Inmediatamente, hermano, como un viento fuerte, golpeó mi mano y salió. Y el niño empezó a comer, sus ojos volvieron todo normal, durmió esa noche tranquilo. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu. Es por eso que los hijos de Dios debemos buscar el ser bautizado en el Espíritu Santo y siempre estar en oración para que eso no mengue, sino crezca cada día más, crezca, fluya más en nuestra vida para ser de bendición. Amén, aleluya. Y así, hermano, porque hoy en día hasta cristiano, aunque esto es algo, no, pero es verdad, hermano. Cristianos, cuando le ven a sus hijos que están asustados, agarran el huevo. Hay que pasarle el huevo. Hermano, tenemos a Cristo Jesús. Y el Señor Jesús dijo que en su nombre hay poder. Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará, dice su palabra. Amén. Y en el nombre de Jesús, ¿qué? Huevo ni nada, hermano. En el nombre de Jesús, echó fuera todo espíritu de susto. El diablo inmediatamente se va a ir. Amén. Por eso es importante que los hijos de Dios busquemos ser bautizados en el Espíritu Santo, hermano. Dios no hace excepción de personas. Si usted es niño, joven, adolescente, anciano, usted es adulto, pídale que Él le va a dar, pero sea constante, sea perseverante, búsquelo, anhélelo, deséelo, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es, hermano, en otra ocasión les cuento porque soy testigo del poder de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que usted también sea testigo de Cristo, como Él lo dijo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, amén. En una ocasión vino un joven vendiendo sus caramelitos, pero
con sus ojos rojos, como desesperado, como que quisiera cometer algo. El Espíritu Santo me hacía sentir como que él quería suicidarse. Amén, porque el Espíritu Santo te da discernimiento. Entonces yo le digo, joven, le digo, ¿qué pasa? Le digo, Cristo te ama, le digo. Cristo te ama. Él me mira con sus ojos llorosos, pero había como una rabia, una furia. Amén. Y yo le miro y le digo, Cristo te ama. Y él me dice, yo le quiero contar mi problema, que tengo un problema y estoy muy, muy enojado. Y yo le digo, vamos a orar, porque yo no puedo hacer nada, pero Cristo sí puede hacer. Amén. Y nos pusimos a orar, hermanos, y en la calle clamamos al Señor y eché fuera todo espíritu de suicidio, lo que el Espíritu Santo me guiaba, todo espíritu de muerte, de ira y de tantos espíritus que el Espíritu Santo mismo me guiaba. Y echamos fuera y ese joven fue libre. Y después otro día me vuelvo a encontrar cuando lo veo ahí caminando, vendiendo y me dice, hermanita, aquel día Dios me hizo libre, hermanita. Ya estoy tranquilo. Y yo le digo, ¿usted convive? ¿Cómo es? No, me dice, yo convivo, todavía no me caso. Pues es hora de ordenar tu vida porque la palabra de Dios dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Dios te ha hecho libre, pero ahora busca alabarle y adorarle. Conságrate para Él y Él traerá bendiciones a tu vida. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. El hombre no hace nada, el hombre no es nada, solamente somos instrumentos. La obra es de Dios, el que sana es Dios. Amén. Por eso es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 3 y ya vamos terminando. La palabra del Señor dice que Pedro y Juan, dice que subían al templo a hacer la oración, dice a la hora 9, cuando de pronto dice que le vieron a un cojo, que era de nacimiento cojo, y que siempre se sentaba en la puerta del templo y que ahí pedía limosna. Pero dice que él pedía limosna y cuando vio Pedro y Juan lo vieron antes de entrar al templo, dice que este varón cojo les pedía limosna y dice que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Amén. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Amén. Así que hermanos, si usted cree, Dios hará estas señales. Porque en San Juan 14, la palabra de Dios dice, 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amén. Esa es la palabra del Señor, hermano. ¿Quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pide en oración, en ayuno, en vigilia. Amén. Dios nos dará poder para orar por las almas, para que las almas sean salvas. Cuando hay el Espíritu Santo va a haber una pasión, un anhelo por, bendito sea el nombre del Señor, por ganar almas. Amén. La señal será que hablaremos en otras lenguas. Habrá milagros y sanidades, como les he contado el testimonio, aún con la palabra misma. Amén. Y habrá un deseo ardiente por una vida de oración. Por eso es importante, hermanos, que pidan el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Esa ha sido la palabra del Señor. Si quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, cierra tus ojos. Y si lo crees, ahora mismo lo vas a recibir. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. En esta hora nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Hemos hablado tu palabra, Señor. Hemos, Señor, hablado tu palabra, Señor. Tú nos has hablado a través de ella. Tú quieres que estemos ardientes. Tú quieres que estemos, Señor, oh Señor, con anhelo, con pasión, con deseo, Señor, de servirte, Padre bueno. Te doy gracias en esta hora por habernos hablado a través de tu palabra, por habernos dicho que si pedimos, recibiremos. Aleluya, Cristo vive. Mi alma te adora, mi alma te bendice. Ribaquenta la basora mashera kaya. He aquí, Señor, he ahí tus hijos, he ahí tus hijas que han escuchado este mensaje, Padre. Oh, Señor, ayúdalos, Señor, a alcanzar esa promesa. Ayúdalos a recibir la investidura de poder, Señor, porque tú quieres usar sus vidas, porque tú quieres llenarlos de ti, porque tú quieres que se mantengan calientes, porque tú quieres que hereden la vida eterna, que reciban la corona de vida. Ribasoa Masherakaya.
Ahí pide, hermano, ahí pide, hermana: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero recibir la investidura de poder. Oh, yo quiero hablar en nuevas lenguas. Oh, yo quiero ser útil en tus manos, ganar las almas, predicar el Evangelio. Yo quiero ser tu testigo fiel. Oh, aleluya, ahí pídele: Señor, yo quiero. Yo te necesito en mi vida. Yo quiero que tú me llenes de ti. Yo quiero sentir tu fuego. Yo quiero sentir tu unción. Quiero tener pasión para predicar tu palabra, para ganar almas para ti. Ribasora Basherakaya. Yo no quiero estar así. Yo no quiero mirar de lejos como otros hablan lengua, o como otros reciben sanidades, o como otros utilizan a otros para que hagan las sanidades, Señor. Yo también quiero ser testigo de tu poder. Yo también quiero predicar tu palabra con fuego, con unción. Ribasherakaya. Aleluya, Ribasora Masherakaya. Oh, aleluya. Y pide, Señor, perdóname, Señor, no te he sido fiel. Perdóname, Señor, me he distraído con las cosas de este mundo. He escuchado aún las mentiras del diablo. Perdóname, Señor, he dado lugar a los deseos de mi carne. Perdóname, Señor. Oh, Rabakenda Ribasherakaya. Ahí está Jesús a tu lado. Ahí está, mira que él dice: aquí yo estoy a la puerta. Aquí estoy a la puerta. Arrabasora Masherakaya. Ahí está el Señor Jesús. Él quiere llenarte. Él quiere derramar la investidura de poder sobre ti. Oh, Rabasora Masherakaya. Oh, Ribarakendara Mahaya. Desata la ligadura, Señor. Toda obra que el diablo ha puesto sobre tu sierva, sobre tu siervo, sobre tus hijos, se deshagan en el nombre de Jesús. Aleluya. Ribasherakaya Rikendara Mahaya. Toda obra del diablo que está operando en esas vidas, que se levanta arriba Sherakaya, en el nombre de Jesús. Toda duda, toda incredulidad, todo temor, todo miedo, le echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Prepara a tus hijos, prepara a tus hijas para que se bauticen en las aguas. Y no solamente sean bautizados en las aguas, también reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ahí, llena. Ahí dispón tu corazón. Dile: heme aquí mi corazón, te abro las puertas de mi corazón. Bautízame, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Él está ahí. Él está aquí tocando tu corazón. Él es el que te estaba hablando a través de su palabra. Oh, gloria. Él quiere hacer grandes cosas maravillosas con tu vida. No dejes que la duda, no dejes que la incredulidad, no dejes que los obstáculos que se te presentan sean oposición para que no recibas. Abasora Mashaya, levántate en el nombre de Jesús y dile: con mi Cristo soy más que vencedora, con mi Cristo soy más que vencedor. Riba Sherakaya, no estamos solos. Él no nos ha dejado huérfanos. Aquí está su Espíritu Santo. Riba Sora Masherakaya. Oh, Cristo vive. Oh, Cristo vive. Y levanta tus manos. Ay, dile: yo soy tuya, Señor. Soy tu propiedad. Mi vida es tuya. Mi cuerpo es tuyo. Mi corazón, mi mente. Lléname de tu espíritu. Prepárame para recibir esa llenura. Oh, Rabasora Masherakaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo sé que tú estás tocando. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé que hay algo especial, que tú has hecho algo en su corazón, en su vida. Yo sé que tú estás obrando porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Aviva su fe de tus hijas. Multiplica fe. Alimenta su fe. Ribasora Masherakaya. Santo eres tú, Señor Jesús. Santo, bendito Espíritu Santo de Dios. Cristo vive. Bendito el Dios poderoso.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Rey, por tu presencia. Gracias por tu fuerza, por tu poder. Gracias, Señor, todo esto es posible gracias a ti. Gracias a ti, por ti estoy parada, por ti estoy aquí, Señor, porque tú me sostienes, porque tú me das fuerzas. Arriba Shekai, arriba Kenda, la baja solama. Santo eres tú, mi Dios. Gracias por esa promesa. Gracias porque todavía todos Abasherakai estamos recibiendo. Gracias, Señor, por los milagros, por las sanidades. Si estás enfermo, si estás enferma ahí, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia a la garganta, al cuerpo, ahora toda inflamación, toda infección a la vía respiratoria, ahora en el nombre de Jesús, le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo vive. Por tus llagas, por las llagas de mi Señor Jesucristo seas curado, por sus heridas seas sanado. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. La gloria es tuya. La honra es tuya. El poder es tuyo. Gracias por obrar. Gracias por sanar. Gracias por bautizar en lengua. Gracias, Señor, por los que se van a bautizar. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.